Un gran saludo a todos. Con motivo del segundo Congreso Venezuela, Tensiones, Conflictos y Paz, al cual fuimos invitados por la Universidad de Roma, eh, mandamos un proyecto, una ponencia sobre justicia, virtud esencial para reconstruir la sociedad venezolana. La crisis que ha vivido Venezuela a lo largo de estos últimos 20, quizás más en el tiempo, si nos ponemos a analizar la situación, se ve solapada por esta situación que vivió la humanidad con el COVID-19. Un virus que quizá llegó para cambiarnos los modos de pensar, de estructurar, de gerenciar y de fijar estrategias y adelantar programas de gobierno, campañas políticas y hasta la vida normal y común. Cuando nosotros elaboramos este proyecto, pensamos que debíamos centrarnos en la diáspora. Esos 4 millones y medio, quizás 5 millones de venezolanos, aunque algunos han regresado a lo largo de este tiempo, que están fuera de Venezuela por las circunstancias políticas que nos tocó vivir durante estos últimos 20 años, pero más difíciles en los últimos 5. Habíamos tratado de enfocar como primordial, como abogados que somos, como materia importante la justicia, y nos remitimos a ese ideal de justicia, de Estado, de nación, que propugnaban Aristóteles, Platón, con su obra La República, o como decía Aristóteles, la virtud moral para poder discernir qué es lo malo y qué es lo bueno y qué es lo correcto. Siempre teníamos que la justicia es una virtud para el perfeccionamiento de la naturaleza social del hombre y es el mejor camino para la felicidad de este. Así habíamos pensado desarrollar esta ponencia, pero lo que vivimos en estos últimos 3 meses ha sido único. Jamás en la historia de la humanidad habíamos vivido situaciones como incluso revertir la polución, trancar los países, encerrarnos en casa, 1.000 millones de personas encerradas, obligadas, más de 1.000, pero en donde fue más estricto, como por ejemplo, ya sabemos que solo China y la India tienen cada uno 1.000 millones de personas, pero donde fue estricto, donde cambió el modo de vida, donde ahora la conducta social va a ser otra. Pero eso es para hablar de otro tema. Yo me quiero enfocar en esto, porque el problema de Venezuela fue que somos países donde, por ejemplo, el petróleo cayó a niveles históricos. Ya sabemos que tiene un motivo y una causa de que haya caído en menos cero. No es el panorama, pero definitivamente golpeó a las economías y las va a golpear por lo que queda del año. Así que a la diáspora le tocó vivir esto afuera. Entonces, si ya era difícil para personas que viven en su casa, viven en su entorno, en su sociedad, donde nacieron, donde conocen a los vecinos, al venezolano le tocó por partida doble adaptarse y sobrellevar esta situación. La lejanía, el estar en un trabajo que no es el propio, el tener quizás poco tiempo y no tener raíces en esos países, lo llevó a confrontar situaciones inéditas, situaciones en las cuales crecieron, no solo profesionalmente, sino como personas. Y aquí es donde yo quisiera referirme a eso que nosotros llamamos la beca Gran Mariscal de Ayacucho, esa que se instituyó en el año 1975 para forjar profesionales para incorporarse al desarrollo del país. Era un marco teórico mezclado con la práctica, exigía que al volver a Venezuela estos profesionales pagasen esta educación que les brindó el Estado con el servicio a la República y tratar de impulsar a Venezuela a un segundo plano, un primer mundo, pero ya no seguir en el subdesarrollo. Hoy sigue vigente, pero hoy llegó un momento en el cual ahora estamos más que todo haciendo una práctica. Estamos haciendo trabajo de campo. Eso es lo que está haciendo la diáspora y por eso pienso que la diáspora es el futuro de lo que tenemos como país. Ante este impacto económico de todo tipo, social, humano, cayó el petróleo en Venezuela, cayó la agricultura, la corrupción llegó a niveles inauditos, la incapacidad se manifestó a todos los niveles. Fuimos víctimas de una anomia por el mal manejo
de lo que es la política, la oposición y la parte de moral y cívica, y fue peor el facilismo que se instituyó a lo largo de los últimos años en Venezuela. Mientras otros países tuvieron experiencias muy complejas, de diverso nivel. No podemos comparar lo que pasó en Italia, España, Francia y Estados Unidos con lo que pasó por lo menos en Ecuador, Perú y Panamá, por dar un ejemplo en América Latina, porque son países que van a quedar muy resentidos. A nivel mundial va a quedar la economía muy resentida. Ya el doctor David Beasley, que es el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, que nombró la FAO y la ONU para que llevara adelante este proyecto, es americano, fue gobernador, tiene una amplia experiencia, un currículum impresionante. Y el 21 de abril de este año, en el Consejo de Seguridad de la ONU, habló sobre las consecuencias post-COVID-19. La primera es la hambruna global que se acerca. 55 países que están en alto riesgo, de los cuales 10 están ya en una situación paupérrima, lo que avecina y permite pronosticar una pandemia post-virus, pero una pandemia de hambre, una pandemia de enfermedades derivadas de esta hambruna que viene porque no hay comida para todo el mundo, no se produce, no hay gasoil. Y advirtió, y entre esos países está Venezuela, entre los 10 primeros. Hay otros, pero en lo que nos atañe a esta conferencia está Venezuela y Nigeria, miembros de la OPEP. Y esto me retrotrajo, a esta mezcla del inglés y el español es algo difícil. Me llevó a ver lo que vi en clase, en mi maestría de gobernanza y gobernabilidad, sobre el manual del dictador, escrito por Bruce Bueno de Mezquita, un catedrático que da asesoría incluso a la CIA y al gobierno de Estados Unidos, y que se ha caracterizado por sus aciertos. Bueno de Mezquita aclara de que hay un ideal, que era el que se iba a tocar en esta conferencia, mencionando a Aristóteles, la virtud, Platón, la república, cómo constituir y dividirnos, unos son los animales y otros son los humanos, y otra es la abrumadora realidad que tenemos que entender de manera objetiva, analizar y poder diseccionar los problemas y poder llegar a su solución. Esta realidad nos lleva a que Venezuela tiene una situación inducida, y esto lo vimos coincidencialmente esta semana, el 24 de abril, cuando el gobierno decide, en pleno fase previa a la siembra en Venezuela, intervenir Coposa, que es de una empresa privada en Venezuela, que es la que compra toda la agricultura y hace harina pan, alimentos para animales, proteinales, etcétera, etcétera, y la interviene y advierte de que va a regular los precios, y ahora ellos son los que van a distribuir. Esto fue un albodonazo, un golpe para los productores, porque ¿quién va a producir a pérdida? Simplemente, por darles un ejemplo, una lata de tomate para sembrar de semillas está en $200, $250, un dólar que llegó a 200.000 por unidad extranjera, por dólar. Simplemente fue un golpe mortal a lo que queda de agricultura, a ese ciclo del cereal básico de arroz y maíz, básico porque le da alimento a los cerdos, le da alimento a los pollos, le da alimento a las vacas, la soya, esto da leche. Entonces esa cadena primaria quedó rota antes de nacer. Mucha gente se quejó y dijo que esta era una situación de brutos, de animales, de gente que no tiene conocimiento, de idiotas, cuando es todo lo contrario. Es un manual muy bien elaborado por potencia extranjera, ya sabemos cuál es, en la cual se explota este tipo de situaciones, como hacer un gobierno pequeño, manejar el flujo de caja, restringir la alimentación, causar desasosiego. Es un manual que, como Bueno de Mezquita lo dice, constituye la piedra fundamental para que un dictador se mantenga. Entre ellos, lo primordial es no mejorar la calidad de vida del pueblo, sino del círculo cerrado que tú tienes, que te va a ser leal. Por eso en Venezuela tenemos una situación hoy demasiado patente,
sobre la situación que hace la droga, el dinero y la corrupción. ¿Qué tiene que ver esto? Estoy divagando. No. Todo lo contrario, quiero ser práctico, quizá producto de la cuarentena, del análisis, ver el por qué estamos acá y cómo vamos a salir de esto. Cuando mi ponencia era sobre la justicia como una virtud, ahora se restringe aún más y la justicia es una necesidad básica, como alimentarse, como tener medicina, asistencia médica. Quizás hasta la propia identidad como país. Todo eso Venezuela lo perdió. Somos una sociedad envilecida, una sociedad en la cual todos los días se ve cómo subsistir. Obviamente la falla de la dirigencia política ha sido también parte de culpa de esta situación. Y los países cercanos tienen sus problemas, ahora acrecentados por esta crisis de salud que va a terminar, como lo vimos, en una situación en la cual 190 países van a ir a pedir dinero prestado para recuperarse. Se necesita credibilidad y vemos en el panorama una Venezuela que va a estar bastante complicada. Entonces aquí viene el punto. ¿Cómo vamos a hablar de justicia a nivel de Platón y Aristóteles y de aquel ideal cuando la realidad es que la gente no va a tener ya ni con qué comer? La crisis que viene para Venezuela es de proporciones, quizá ya no bíblicas, sino proporciones de apocalipsis. Realmente nos preocupa lo que viene. Hay que ser realista. Pienso que al final de esta situación vamos a tener que llegar a un gobierno de acuerdo nacional donde se incluya a todas las partes, porque es la manera de evolucionar este problema. Y quiero ser claro y preciso, porque soy uno de los que se opuso siempre a esto, pero ya en esta situación, ya ante lo que viene, ya ante lo que uno se prepara y estudia, me di cuenta de verdad que no podemos coincidir en lo ideal con la realidad. Soy un venezolano de a pie, soy parte de esa diáspora, era abogado en mi país y ahora me adapté y ahora soy consultor político y asesor. ¿Qué quiero decir con esto? La diáspora se está preparando. La diáspora viene con una nueva dimensión. Aparte de las vivencias propias, de trabajar, de ser recompensa, de poder tener una propiedad, de poder tener salud y alimento y vivir tranquilo, tiene un costo. Obviamente se trabaja mucho, se tienen que cumplir las leyes. Por ejemplo, países como Estados Unidos o las mismas democracias liberales de Europa, donde establecen el castigar lo mínimo, las faltas, para evitar que esto se convierta después en el germen para un delito mayor. Eso hay que implementarlo, pero lo va a implementar en su gran mayoría la gente que viene de afuera. Esa diáspora que volverá a Venezuela en ese escenario en el cual cualquier gobierno de cualquier tendencia o ideología llegue y tiene por necesidad, porque la situación económica y la situación real de carencias y de crisis humanitaria va a sobrepasar cualquier nivel que habíamos visto en el pasado. Entonces, este gobierno, el que sea, tiene que salirse del panorama del clientelismo, de repartir cargos, de, como decían, o la guanábana, o enchufarse, o yo tengo un amigo, o creamos el pacto punto fijo, el pacto lo que sea, y tiene que ser un gobierno que a corto plazo y de manera muy rápida solucione esta crisis. En ese sentido, habría que empezar a estudiar con metodología científica el conformar un gobierno, conformar para el gobierno un grupo de tarea, como se está haciendo en varios países, en el cual los más capaces por currículum, por profesionalismo, por donde lo que estudiaron y vivieron, puedan aportar a Venezuela. Me llama la atención, por ejemplo, en un programa de estos días estuve haciendo un análisis sobre Finlandia, y en Finlandia, que ha sobrevenido varias crisis, y en una época fue en los años 90 el país del suicidio, era el tercero a nivel mundial, se convirtió en un ranking de la ONU en el país más feliz del mundo. Esta capacidad de adaptación es la que tenemos que buscar en Venezuela, pero tenemos que prepararnos. Y en este caso, Finlandia, por ejemplo, tiene el 30% de sus funcionarios o dirigentes políticos y gobernantes han sido profesores o son profesores universitarios. Es algo que no podemos soslayar, es algo que nos toca evaluar y tratar de traer adelante. Y obviamente este grupo, quizás 5 personas,
en cada área, energía, petróleo, financiamiento, producción, salud, se dedique a asesorar a este gobierno y darle soluciones rápidas para que a corto plazo la gente vea el resultado, porque hemos llegado a un punto en Venezuela en que la anomia nos ha puesto a dar gracias porque nos dan un plato de arroz con insectos, porque la carencia y el envejecimiento ha sido tal que dan gracias hasta por tener agua, cuando es una obligación del gobierno. Entonces, el punto importante que yo toqué en este caso, que va más allá de la simple ideología ideal de decir de que la justicia es la piedra angular, que es cierto, pero justicia sin alimento, sin salud y sin principios básicos no existe, y lo estamos viendo ahora y se va a ver peor, no solo en Venezuela, sino a lo largo del mundo con esta situación que viene. ¿Cómo la atajamos? ¿Cómo la diagnosticamos? ¿Cómo nos dedicamos a trabajar en eso? Es el punto que tiene que ser el punto de partida quizá de conferencias como esta, en las cuales podamos hacer un análisis cierto, más allá de pasiones y de querer hacer las cosas perfectas, simplemente lo básico. Y lo básico es darle al ciudadano el día a día para subsistir y poder pensar e impulsar una sociedad que logre esa virtud de la justicia y que pueda sentarse y decir, meditar y analizar qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque ahorita eso no existe. Porque esta situación que estamos viviendo obliga a la gente a ser parte del mecanismo, bachaqueo, contrabando, tráfico de influencia, prostitución, drogas, delitos, o sea, una serie de elementos, como por ejemplo pasó la semana pasada también coincidencialmente, y por eso lo advierto, porque es como un cáncer terminal, que la ministra Iris Varela, penitenciaria con competencias administrativas a nivel ejecutivo, le empezó a dar libertad con un acta a presos condenados por el Poder Judicial. Es grave, porque entonces estos señores tienen una inimputabilidad en un papel, y cuando un policía lo detiene sabe que no puede hacer nada porque su jefe, porque depende del Poder Ejecutivo, la policía, lo va a volver a soltar y se va a meter en problemas. Así que la situación hay que atacarla desde el punto de vista de eficiencia, gerencia, estrategia, resolver esta situación con los más capaces, y lamentablemente los más capaces están en este momento afuera. Hay muchos que están adentro, no lo voy a negar, pero mi tema y mi lucha es desde afuera, y mi ponencia sobre los que están afuera y pueden aportar algo. Esa es la diáspora. Y la diáspora, con esa experiencia que vivió, ya no va a ser una mezcla étnica como caracterizaba Venezuela, que había indio, negro, portugués, español, italiano, alemán. No, va a ser una mezcla, pero de vivencias y de sistemas de gobierno que funcionan o no funcionan y que sirven para dar la pauta de nosotros poder funcionar. Después vendrá la depuración del Poder Judicial, porque tendremos que empezar a actuar con personas que ya tuvieron experiencia en ese proceso de transición en un gobierno coordinado, en el cual la comunidad internacional pueda ver y crear en Venezuela una credibilidad que la rescate de esta situación humanitaria tan grave, y así poder tener la base, el piso, para de ahí empezar a crecer y empezar a tener, por ejemplo, justicia, salud, valores, ciudadanos que se dediquen a descubrir que lo que antes tenían a lo largo de estos 22 años, pues la fuerza de la juventud en Venezuela es espectacular, y ninguno de ellos, quizás muchos de los menores de 25 años, vivieron la libertad, entre comillas, porque no vamos tampoco a negar lo bueno y lo malo, puedan rescatar este país y volver a llevar esta virtud en modo de justicia para evitar la impunidad y tener una sociedad en la cual todos seamos políticos, porque política es vivir en sociedad, y podamos rescatar a Venezuela de una situación inédita que simplemente el COVID-19 empeoró o terminó de hacer metástasis. Esta era mi ponencia, le doy las gracias, disculpen que sea un poco práctico, pero creo que disertar sobre ese tema tiene que ser algo más manejable por la gente y que demuestre de que nuestra realidad sobrepasó cualquier escenario creíble y posible. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a Venezuela en su renacer
en el futuro inmediato. Muchísimas gracias.